Ante todo, quiero convencerte. ¡Cállate! En 2020, el corazón de Al Pacino dejó de latir. Los paramédicos lo trajeron de vuelta, pero algo cambió para siempre. A los 84 años, el hombre que nos dio Al Padrino vive una vida inesperada. Quedó en la ruina tras perder $50 millones a hacer películas que odia para sobrevivir y convertirse en padre a los 83 con una novia tan joven que podría ser su nieta. Desde el drama de la prueba de ADN hasta sus oscuras creencias sobre la muerte, aquí te explicamos por qué el mejor actor de Hollywood se siente ahora más solo. Al Pacino nació el 25 de abril de 1940 en East Harlem, Nueva York. Sus padres, Rosa Girardi y Salvatore Pacino, eran inmigrantes sicilianos que intentaban forjarse una vida en Estados Unidos. Su matrimonio no duró mucho. Cuando Pacino tenía tan solo 2 años, su padre se fue a California a trabajar como vendedor de seguros. Esto dejó a su madre criándolo sola en el sur del Bronx, con la ayuda de sus abuelos Kate y James Girardi. Eran de Corleone, Sicilia, un pueblo que más tarde se haría famoso gracias al Padrino. La vida en el Bronx durante las décadas de 1940 y 1950 fue dura. Su familia tenía dificultades económicas y la ausencia de su padre creó una brecha que nunca se cerró del todo. Pero su madre le dio algo que forjaría su futuro. A ella le encantaban las películas y a menudo lo llevaba al cine, donde se perdía en las historias de la pantalla. La actuación le fascinaba incluso antes de comprender lo que realmente era. Esas primeras idas al cine plantaron una semilla que luego se convertiría en una pasión para toda la vida. Al crecer, Pacino se hizo conocido como Sonny entre sus amigos. Tenía un lado salvaje y siempre estaba desafiando los límites. A los 9 años ya había empezado a fumar y beber. A los 13 años ya experimentaba con marihuana. Tenía poco interés en la escuela y se metía en problemas constantemente. Las peleas, faltar a clase y romper las reglas se convirtieron en algo habitual. Lo expulsaron de varias escuelas antes de ingresar a la Escuela Superior de Artes Escénicas. Parecía el lugar ideal para alguien como él, pero no se quedó mucho tiempo. A los 17 años, tras una discusión con su madre sobre su futuro, abandonó la escuela. Sin diploma de bachillerato ni trabajo estable, pasó su adolescencia a la deriva. Andaba con un grupo de amigos que, como él, no tenían un rumbo fijo. Algunos se metieron en problemas. Algunos recurrieron a las drogas. 3 de sus amigos más cercanos, Cliffy Bruce y Petey, morirían posteriormente por sobredosis. Pacino fácilmente podría haber terminado igual, pero algo lo mantuvo en pie. Actuar se convirtió en un escape, una forma de enfocar su energía incansable en algo más grande que él mismo. Más tarde, dijo que si no fuera por la actuación, quizá no habría triunfado. Luego vinieron las pérdidas que lo cambiaron para siempre. En 1962, cuando Pacino tenía apenas 22 años, su madre falleció a los 43. Había luchado contra la depresión durante años y su muerte lo afectó más que cualquier otra cosa. Tan solo un año después, su abuelo James, quien había sido como un padre para él, también falleció. En tan solo un año, las 2 personas más importantes de su vida se fueron. Más tarde, él mismo lo describió como el peor momento de su vida. Se sentía perdido, como si no tuviera nada a lo que aferrarse. Muchos años después,
en sus memorias, Sonny Boy, llamado así por el apodo que le puso su madre, escribió sobre su dolor. Si tengo suerte, quizás me reúna con mi madre allí. Solo quiero la oportunidad de acercarme a ella y decirle, oye mamá, mira lo que me pasó. Tras perder a su madre y a su abuelo Pacino, se dedicó por completo a la actuación. No fue fácil. Aceptó cualquier trabajo que encontró: conserje, ayudante de camarero, mensajero, empleado de correos, solo para pagarse las clases de interpretación. Estudió en el estudio HP de Greenwich Village, donde conoció a Charlie Lawton, un profesor de interpretación, que se convertiría en uno de sus mentores más cercanos. Pero el dinero siempre fue un problema. Había noches en las que no tenía a dónde ir. Dormía en los sofás de sus amigos, a veces incluso en teatros, cuando no tenía dónde quedarse. A principios de los 60, estaba tan pobre que tuvo que dormir en la calle mientras aceptaba cualquier pequeño papel que pudiera encontrar en producciones teatrales clandestinas. La carrera de Al Pacino dio un giro radical en 1968, cuando protagonizó El Indio Quiere el Bronx, una obra off-Broadway escrita por Israel Horowitz. Se estrenó el 17 de enero en el Teatro Astor Place de Nueva York y tuvo 177 funciones. Su interpretación de Murph tenía una energía cruda que se sentía peligrosa, pero a la vez extrañamente humana. No solo interpretaba a un alborotador violento, mostraba las capas ocultas de la agresión. La crítica lo notó, al igual que la industria. Ganó el premio Obie al mejor actor. Su coprotagonista, John Cazale, ganó el premio a mejor actor de reparto, y Horowitz recibió el premio a mejor obra nueva. Algo aún más importante ocurrió entre bastidores. El Indio Quiere el Bronx se representó junto con otra obra de Horowitz. Se llama The Sugar Plum y está protagonizada por Jill Clayburgh, quien era la pareja romántica de Pacino en aquel entonces. A través de esta producción, Pacino conoció a Martin Bregman, un hombre que cambiaría su vida. Bregman vio algo especial en él y se convirtió en su representante. Más tarde, ayudó a Pacino a conseguir algunos de sus papeles más emblemáticos en El Padrino Sérpico y Tarde de Perros. Pacino declaró posteriormente que sin Bregman su carrera quizá no habría tenido el éxito que tuvo. Tan solo un año después, Pacino debutó en Broadway con Lleva corbata un tigre. La obra, escrita por Don Peterson, se estrenó en el Teatro Velasco en 1969. Narraba la historia de adolescentes drogadictos en un centro de rehabilitación, abordando temas de adicción y redención. Pacino interpretó a Bickham, un joven adicto con problemas y una apariencia dura que ocultaba profundas heridas emocionales. La producción solo tuvo 39 funciones tras 9 preestrenos, pero dejó una huella imborrable. Jack Kroll, de Newsweek, lo describió como un hombre de barrio con alma poética. Variety lo nombró el actor emergente más prometedor de Broadway. Con tan solo 29 años, ganó el premio Tony al mejor actor de reparto en una obra. Ese momento lo cambió todo. La capacidad de Pacino para aportar tanta profundidad a sus papeles provenía de años de formación. Había estudiado con Lee Strasberg en el Actors Studio de Nueva York, una de las escuelas de actuación más prestigiosas del mundo. Strasberg era un maestro del método actoral, enseñando a los actores
y conectar con sus propias emociones para crear interpretaciones realistas. Pacino comentó más tarde que la formación con Strasberg le dio la confianza para dedicarse por completo a la actuación. El camino de Al Pacino para interpretar a Michael Corleone en El Padrino no fue solo difícil, sino una batalla. Hoy su actuación es legendaria, pero en 1972 la idea de contratarlo casi truncó toda la producción. Paramount Pictures quería una estrella rentable, alguien como Jack Nicholson, Warren Beatty, Robert Redford o Ryan O'Neal. Pacino, en aquel entonces, era apenas conocido. Solo tenía un crédito cinematográfico y una sólida trayectoria teatral, pero eso no fue suficiente para el estudio. No lo veían como protagonista. Querían a alguien más alto, alguien que encajara con la imagen de estrella de Hollywood. Francis Ford Coppola pensaba diferente. Había visto a Pacino en Broadway y creía que era perfecto para Michael Corleone. Vio en Pacino algo que nadie más vio: la capacidad de capturar la transformación de Michael de un inocente héroe de guerra a un despiadado jefe de la mafia. Coppola se negó a ceder, lo que provocó interminables disputas con el estudio. En un momento dado, Paramount probó a James Caan para el papel de Michael y le dio un ultimátum a Coppola. Pacino podía quedarse, pero solo si Caan interpretaba a Sonny Corleone. Incluso, después de comenzar el rodaje, el estudio seguía sin estar convencido. Vieron las primeras imágenes de la actuación de Pacino y querían que se marchara. Coppola sabía que tenía que demostrar la valía de Pacino, y rápidos. Decidió filmar la escena del asesinato en el restaurante antes de lo previsto. Fue un momento crucial, el primer paso real de Michael en el mundo de la mafia. Cuando los ejecutivos de Paramount lo vieron, todo cambió. Finalmente, entendieron lo que Coppola había visto desde el principio. Pacino no solo era bueno, sino inolvidable. Desde ese momento, su lugar en la película estaba asegurado. Ese papel lo cambió todo para él. Su actuación le valió una nominación al Oscar a Mejor Actor de Reparto, aunque muchos creían que debería haber sido nominado a Mejor Actor. Boicoteó la ceremonia en protesta, negándose a asistir porque se sentía marginado. Pero incluso sin la victoria, su carrera despegó. El Padrino recaudó más de $250 millones con un presupuesto de $6 millones. Ganó el Oscar a la mejor película y convirtió a Pacino en una estrella. Su interpretación de Michael fue elogiada por su serena intensidad, por su capacidad para comunicar tanto con una sola mirada. Esa mirada escalofriante durante la escena del restaurante se convirtió en uno de los momentos más icónicos del cine. Pero llegar allí no fue fácil. Pacino admitió más tarde que sintió terror durante el rodaje. La presión era abrumadora. La constante amenaza de ser despedido lo acechaba, lo que le dificultaba concentrarse. Incluso sufrió una grave lesión de tobillo mientras filmaba una escena de huida. El dolor era tan intenso que necesitaba inyecciones para seguir adelante. Curiosamente, su primera reacción ante la lesión fue de alivio. Pensó que podría hacer que lo despidieran, lo que en ese momento parecía más fácil que lidiar con el estrés de demostrar su valía. Coppola sabía lo mucho que Pacino estaba pasando e hizo todo lo posible por ayudarlo. Ajustó el calendario de rodaje para darle más tiempo para adaptarse al papel. También se apoyó en Diane Keaton, coprotagonista de Pacino, quien se convirtió en su apoyo emocional en el set. Ella ayudaba a relajar el ambiente y a menudo
reían juntos después de las escenas difíciles. Pacino diría más tarde que sin la fe de Coppola en él, quizá nunca habría salido adelante. En Serpico 1973, Pacino interpretó a Frank Serpico, un agente del Departamento de Policía de Nueva York que denunció la corrupción dentro del departamento. Pacino se preparó para el papel, pasando tiempo con el verdadero Serpico, aprendiendo cómo hablaba y se movía. Quería comprender la profunda sensación de aislamiento que conllevaba enfrentarse a sus compañeros oficiales. La producción enfrentó desafíos desde el principio. Originalmente, John G. Avildsen iba a dirigir, pero Lumet lo sustituyó justo antes del rodaje. El rodaje tuvo lugar en el verano de 1973, con auténticas calles de Nueva York como telón de fondo. El calor combinado con el estilo de dirección ágil de Lumet creó una atmósfera intensa en el set. La actuación de Pacino le valió una nominación al Oscar y un Globo de Oro. Con un presupuesto de apenas unos millones de dólares, la película recaudó casi 30 millones de dólares en taquilla. Con el tiempo, Serpico se convirtió en una película clave en el género policial, y la interpretación de Pacino sigue siendo una de las más impactantes de su carrera. Una década después, Pacino interpretó uno de sus papeles más emblemáticos en Scarface 1983. Interpretó a Tony Montana, un refugiado cubano que asciende al poder en el narcotráfico de Miami. La película, dirigida por Brian De Palma y escrita por Oliver Stone, se inspiró en el clásico de 1932, pero se adaptó a los excesos y la violencia de los años 80. Tony Montana es brutal, ambicioso e implacable. Desde su llegada a Estados Unidos, está decidido a conseguir lo que quiera. Pacino se entregó por completo al papel, creando cada detalle de la personalidad de Tony. Su acento, sus gestos, incluso su forma de sostener un arma, todo fue cuidadosamente planeado. Durante el rodaje, sufrió una quemadura grave en la mano tras agarrar el cañón de una pistola caliente. La lesión retrasó la producción, pero demostró su dedicación a la hora de hacer que el personaje pareciera real. La película recibió críticas negativas tras su estreno. Los críticos criticaron su extrema violencia y el uso excesivo del lenguaje grosero. La comunidad cubana de Miami también protestó por la representación de los inmigrantes, lo que obligó a rodar partes de la película en Los Ángeles. La controversia no impidió que Scarface encontrara público. Recaudó $66 millones en todo el mundo y se convirtió en un clásico de culto. El ascenso y la caída de Tony Montana sirven como advertencia sobre la avaricia y el poder. Frases como "saluda a mi amiguito" se volvieron legendarias y la influencia de la película se extendió al hip hop, los videojuegos y la cultura pop. Con el tiempo, Scarface fue reconocida como una de las mejores películas de gángsteres de la historia. En 1992, Pacino interpretó un personaje muy diferente en Perfume de Mujer, un papel que finalmente le valió un premio de la Academia al mejor actor. Interpretó al teniente coronel Frank Slade, un veterano del ejército ciego y amargado que pasa un fin de semana con un joven estudiante de preparatoria llamado Charlie Sims, interpretado por Chris O'Donnell. La película sigue su viaje mientras Slade le enseña a Charlie sobre la vida mientras lucha en secreto contra su propia oscuridad interior.
Para prepararse para el papel, Pacino usó lentes de contacto opacos para bloquear su visión. Usaba un bastón, incluso cuando las cámaras no grababan, para que su ceguera pareciera natural. Su actuación equilibraba el humor y la intensidad, convirtiendo a Slade en uno de los personajes más memorables de su carrera. Uno de los momentos más famosos de la película es la escena del tango, donde Slade, a pesar de su ceguera, guía a una joven en un baile perfecto. Cuando Scarface se estrenó en los cines en 1983, causó un gran revuelo. Los críticos la criticaron por su extrema violencia, sus constantes blasfemias y lo que consideraron una glorificación de la cultura de las drogas. La escena de la motosierra que ocurre a los 20 minutos de película impactó al público. Algunos, como los escritores Kurt Vonnegut y John Irving, incluso abandonaron las proyecciones, pero la controversia no terminó ahí. Muchos inmigrantes cubanos en Miami protestaron argumentando que la película los retrataba como criminales y narcotraficantes. Creían que reforzaba estereotipos dañinos, convirtiendo a su comunidad en el rostro del narcotráfico en Miami. Incluso, los expertos de Hollywood previeron problemas. Según se informa, Martin Scorsese advirtió a Stephen Bauer, quien interpretó al mejor amigo de Tony Montana, que Hollywood odiaría la película porque exponía su propia corrupción. Pero fue un gran éxito, recaudando más de $134 millones en todo el mundo, con un presupuesto de 31 millones. La actuación de Pacino fue celebrada, al igual que la frase característica de su personaje, quien se volvió reconocible al instante. Su Oscar se consideró muy esperado, recompensando a un actor que ya había ofrecido algunas de las mejores actuaciones de la historia del cine. Con el tiempo, la película encontró una segunda vida. Se convirtió en un clásico de culto, especialmente en el hip hop y las comunidades latinas, donde Tony Montana simbolizaba la ambición y la rebeldía. Ese aumento de popularidad solo alimentó el debate. ¿Acaso Scarface advertía contra el exceso o se había convertido en un símbolo de lo mismo que condenaba? Incluso ahora, el debate continúa, demostrando que algunas películas nunca pierden su impacto. Años después, Pacino interpretó otro papel controvertido en Paterno de HBO, una película de 2018 sobre el escándalo de abuso infantil en Penn State. La película se centró en un periodo crucial de 2 semanas de 2011, cuando Joe Paterno, leyenda del fútbol americano, con más de 400 victorias en su carrera, vio su reputación destruida. Su exasistente Jerry Sandusky había sido arrestado por abusar sexualmente de menores. Sandusky fue posteriormente sentenciado a entre 30 y 60 años de prisión. La película planteó una pregunta inquietante. ¿Cuánto sabía Paterno? La actuación de Pacino capturó a un hombre dividido entre su imperio futbolístico y el creciente escándalo. En una escena, Paterno recuerda un informe de 2001 de un entrenador asistente que había visto a Sandusky abusando de un niño en las duchas del equipo. Paterno informó a las autoridades universitarias, pero nunca dio seguimiento. Esa decisión eclipsó todo lo que había construido. Los críticos elogiaron a Pacino por mostrar el conflicto interno de Paterno, pero la película en sí misma dividió al público. Algunos vieron a Paterno como un chivo expiatorio, mientras que otros creían que había hecho la vista gorda. Más de 300 de sus exjugadores protestaron contra la película, alegando que destruía injustamente su legado. Apenas unos meses después de ser despedido de Penn State, Paterno
falleció de cáncer de pulmón a los 85 años. La película no se pronunció. En cambio, obligó a los espectadores a decidir si Paterno era culpable de inacción o simplemente estaba atrapado en un sistema que les falló a todos. Pacino asumió otro papel controvertido en 2013 con Phil Spector de HBO. La película exploró la vida del legendario productor musical conocido por revolucionar el sonido en la década de 1960 y por su peculiar vida personal. En 2003, Spector fue acusado de asesinar a la actriz Lana Clarkson en su mansión. La película se centró en su relación con la abogada defensora Linda Kenny Bodden, interpretada por Helen Mirren, quien cuestionaba si podría tener un juicio justo. A diferencia de un drama judicial típico, Phil Spector no se centró en la batalla legal. En cambio, mostró a un hombre que pierde el control de su propia narrativa. ¿Era un genio incomprendido o era exactamente lo que el mundo creía? La película nunca dio una respuesta clara, dejando al público tan desconcertado como cuando el caso saltó a los titulares. Fuera de pantalla, Pacino se enfrentó a su propio drama en la vida real. En 2011, descubrió que había perdido $50 millones. Su contador de toda la vida, Kenneth Starr, había estado dirigiendo una estafa piramidal. Pacino, quien había pasado décadas ganando millones por película, casi fue liquidado de la noche a la mañana. Starr se había forjado una reputación como asesor financiero de confianza, gestionando el dinero de las estrellas más importantes de Hollywood. Tras bastidores, les había estado robando. Cuando el plan fracasó, fue arrestado y condenado a 7 años de prisión. Pacino regresó de unas costosas vacaciones en Europa, solo para descubrir que el dinero había desaparecido. En sus memorias, Sonny Boy describió el momento en que se dio cuenta de la magnitud de la traición. Tenía $50 millones y luego no tenía nada. Para recuperarse, Pacino emprendió proyectos inesperados. Protagonizó Jack y Jill, una película que luego admitió haber hecho solo por dinero. Aceptó conferencias e incluso apareció en anuncios. Describió esa época como un montaje descabellado de la pérdida, pero al final le enseñó resiliencia. Incluso en la cima de Hollywood, nadie es intocable. Al Pacino nunca ha sido solo un actor. Siempre ha sido un narrador, alguien que busca el significado de los papeles que interpreta y los proyectos que emprende. Su pasión por la actuación va más allá de la interpretación. Quiere comprender el oficio, descomponerlo y compartirlo con los demás. Ese impulso lo llevó a ponerse detrás de la cámara. Su primer gran proyecto como director fue Buscando a Richard en 1996. Esta no era una película tradicional, fue un documental, una performance y un viaje personal, todo en uno. Pacino quería demostrar por qué Shakespeare sigue siendo importante. Eligió Ricardo III, una obra sobre el poder y la ambición, y se propuso demostrar que sus temas aún resuenan. La película se mueve entre diferentes estilos. Incluye escenas dramatizadas de Ricardo III, con actores como Alec Baldwin, Winona Ryder y Kevin Spacey. Incluye entrevistas con académicos y actores como Kenneth Branagh y Vanessa Redgrave. La película fue un éxito. Ganó el premio del Sindicato de Directores de Estados Unidos a la dirección destacada en un documental en 1997. La crítica la elogió por hacer que Shakespeare fuera accesible y atractivo. Peter Travers lo describió como una gran aventura
y una diversión desmesurada. 4 años después, en 2000, dirigió Chinese Coffee. Este fue un proyecto completamente diferente. No se trataba de historia ni literatura. Se trataba de 2 hombres sentados en una habitación conversando. La película era una adaptación de una obra de Ira Lewis y Pacino la había representado en 1992. La historia sigue a Harry Levine, un escritor en apuros, interpretado por Pacino, y a Jake Mannheim, un fotógrafo, interpretado por Jerry Orbach. Ambientada en 1982 en Greenwich Village, transcurre en una sola noche, mientras los 2 amigos mantienen una larga e intensa conversación. Se estrenó en el Festival de Cine de Telluride en 2000 y posteriormente se proyectó en el Festival de Cine de Tribeca. No llegó a un público amplio, pero quienes la vieron apreciaron su honestidad. Finalmente, se lanzó en DVD en 2007 como parte de una colección titulada Pacino: la visión de un actor, lo que dio a más gente la oportunidad de ver esta joya escondida. Además de dirigir, Pacino ha dedicado años a formar a la próxima generación de actores. Desde el año 2000 ha sido copresidente del Actors Studio junto con Ellen Burstyn y Harvey Keitel. Esta no es una escuela de actuación cualquiera. Es el lugar donde se formaron algunos de los mejores actores de la historia. El propio Pacino estudió allí con leyendas como Lee Strasberg y Charlie Laughton. Siempre ha dicho que el estudio le cambió la vida. Ahora ayuda a que haga lo mismo por los demás. Para Pacino, el Actors Studio es un lugar donde los actores pueden arriesgarse. No se trata de fama ni éxito. Se trata de superarse, de aprender sin miedo. Muchos de los mayores talentos de Hollywood, como James Dean, Marilyn Monroe, Paul Newman y Jack Nicholson, surgieron de esta escuela. Pacino continúa guiando a jóvenes actores mediante talleres y charlas. No se limita a enseñar técnica. Los anima a leer, a reflexionar y a explorar la filosofía y la literatura. Cree que actuar no se trata solo de actuar. Se trata de comprender la vida. Al Pacino ha pasado toda su vida bajo los focos, pero en cuanto al matrimonio, nunca dio ese paso. A pesar de sus relaciones de alto perfil con Diane Keaton, Beverly D'Angelo y Kathleen Quinlan, se mantuvo soltero toda su vida. En sus memorias de 2024, Sonny Boy explicó por qué. Nunca vio el matrimonio como algo que le ayudaría en la vida. Incluso lo llamó la entrada al tren del dolor. Su visión del compromiso se vio influenciada por sus miedos personales y ninguna relación lo cambió. Su relación con Diane Keaton es una de las historias de amor más famosas de Hollywood. Se conocieron durante el rodaje de El Padrino en 1972. Lo encontraba encantador, pero también misterioso. Su relación duró años intermitentemente, pero para 1990 Keaton ya no aguantaba más. Durante el rodaje de El Padrino, no 3, ella le dio un ultimátum: comprometerse o se acabó. Pacino se negó y ella se marchó. Otra relación seria surgió antes con Kathleen Quinlan. Se conocieron en 1979 en una fiesta organizada por el profesor de interpretación Lee Strasberg. Fueron inseparables durante años, incluso viajando juntos por Europa. Pacino admitió más tarde que Quinlan fue lo más cerca que estuvo del matrimonio, pero al final se echó atrás. Fue
una decisión que lo dejó desconsolado durante años. Aunque nunca se casó, la paternidad se convirtió en una parte importante de su vida. En junio de 2023, a los 83 años, dio la bienvenida a su cuarto hijo Roman, con Nur al-Falale, de 29 años. La noticia impactó a muchos, sobre todo después de que surgieran informes de que Pacino había solicitado una prueba de paternidad. Simplemente no creía que aún pudiera tener hijos. Cuando los resultados confirmaron que Roman era suyo, abrazó de nuevo la paternidad. Pacino y Al-Fala comenzaron a salir en 2020 durante la pandemia, pero su relación no se hizo pública hasta abril de 2022. Su diferencia de edad de 54 años llamó la atención. Aunque Al-Fala era conocida por salir con hombres mayores, se la había relacionado con Mick Jagger y Clint Eastwood en el pasado. Roman es su primer hijo, pero Pacino ya tenía 3. Los gemelos Anton James y Olivia Rose, nacidos en 2001 con Beverly D'Angelo, y su hija mayor, Julie Marie, nacida en 1989 con la profesora de interpretación Jan Tarrant. Volver a ser padre a los 83 años le cambió la vida. Su propio padre lo abandonó de joven y nunca quiso repetir ese ciclo. Incluso después de separarse de Al-Fala, siguió involucrado. Se conecta con Roman por videollamada e incluso tocan la armónica juntos. A sus 84 años, Pacino sigue trabajando. En 2021, protagonizó House of Gucci y sus próximos proyectos demuestran que no piensa bajar el ritmo. Una de las más esperadas es Modi, una película sobre el artista italiano Amedeo Modigliani, dirigida por Johnny Depp. La película narra 3 intensos días en la vida de Modigliani mientras lucha con su arte y sus demonios personales. Pacino también protagoniza The Ritual, una película de terror basada en la historia real de los exorcismos de Emma Schmidt. La película, cuyo estreno está previsto para el 18 de abril de 2025, sigue a 2 sacerdotes que realizan peligrosos exorcismos mientras luchan contra su propio pasado. Además, participa en Billy Knight y Killing Castro, lo que demuestra que su pasión por la narrativa sigue tan viva como siempre. Para Pacino, la actuación no es solo una profesión, es algo que lo mantuvo a flote en los momentos más difíciles de su vida. A menudo dice que le salvó la vida. Su vida ha tenido sus propias dificultades. En 2020, una experiencia cercana a la muerte cambió su perspectiva para siempre. Durante una enfermedad, perdió el pulso y tuvo que ser reanimado por paramédicos. Después de eso, se convenció de que no había otra vida. Era una creencia que compartía abiertamente. A estas alturas de su vida, Pacino sigue activo. Sigue siendo padre y sigue reflexionando sobre todo lo vivido. Nunca siguió el camino tradicional, pero eso nunca le impidió vivir una vida plena. Ya sea en la pantalla o fuera de ella, sigue siendo una de las figuras más fascinantes de Hollywood.